Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal. Queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en sus distintas plataformas y en las distintas ciudades donde NC trabaja, una vez más estamos aquí en la victoria sobre el mal, cómo alcanzar esta victoria sobre el mal. Como otras veces y en esta nueva temporada que también hemos iniciado, Dios mediante nos seguirá guiando. El padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, que es exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, donde se encuentra ahora en conexión con nosotros, este equipo de NC Arequipa, y también él es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Padre Jorge, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y en el tema de hoy para continuar. Habíamos visto en nuestro último encuentro las oraciones de sanación como también una introducción grande a un tema muy amplio, ¿verdad? Y ahora queríamos ver las oraciones de liberación. Padre, gracias por estar con nosotros y estamos listos para empezar. No sé, usted me decía que podríamos hacer como un resumen. Así es, Hernán, saludar a todos los escuchas y televidentes de NC. Y vamos a terminar en este primer bloque, quizás resumir y terminar algunas otras ideas que nos faltaron de las oraciones de sanación para hablar luego de las oraciones de liberación, ¿no? Entonces, algunas ideas que ya habíamos dicho, que hay un documento, ¿no? Las oraciones para obtener de Dios la sanación, publicadas en el año 2002 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Entonces, y sin duda, pues queda claro en la instrucción que una cosa es la oración de sanación, donde pido al Señor la sanación para sí o para otro de una enfermedad física, psíquica o una situación de sufrimiento interior, que no hay que buscarla directamente en una acción extraordinaria del maligno. Y otra cosa es la oración de liberación, que se pide, se suplica a Dios. Es la diferencia entre una oración de liberación y un exorcismo, ¿no? La oración de liberación, pido a Dios para sí o para otro la liberación del maligno, presuponiendo una acción extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, y este documento, poco conocido, pues nos habla también de que tiene que haber un orden por parte de la Iglesia sobre los encuentros de oración con el objetivo preciso de obtener curaciones. Hay algunas comunidades eclesiales dentro de la Iglesia Católica que pues de alguna forma han traído este tipo de encuentros, que es importante de que sean supervisados por las autoridades eclesiásticas para evitar todo tipo de desorden. Y también es importante distinguir entre aquellos que pueden hacer pensar que existe en quienes lo dirigen algún carisma de curación, sea verdadero o aparente, ¿no? Entonces esto también es importante tener en cuenta, y las autoridades eclesiásticas pues quieren velar por todo ello, ¿no? Una cosa es las llamadas celebraciones litúrgicas de curación, por ejemplo la misa por los enfermos, que está ya en el mismo misal, o pues la bendición por los enfermos, que es usando el esquema del bendicional actual, pues ya es un acto litúrgico. Un acto litúrgico también vendría a ser la unción de los enfermos,
que creo que es lo principal cuando una persona está enferma con una enfermedad importante, pues con las debidas disposiciones, si es posible, con la confesión sacramental antes, recibir la unción de los enfermos para que se purifique de sus culpas, por un lado, y por otro lado, para que, si es voluntad de Dios, reciba la curación física también. Pero ya estos son actos litúrgicos, pero muchas veces se promueven ciertos encuentros presumiendo que quienes dirigen tienen ciertos carismas de sanación. Y esto es muy importante velar, la autoridad eclesiástica quiere velar por esto. También se dan encuentros, yo no tengo ningún carisma de curación, pero sí he promovido con el permiso de mi obispo, pues encuentros de sanación interior, que son muy provechosos, ¿no? Para pues hacer oraciones eh, donde la persona se ejercita en el perdón, en pedir a Dios la sanación de traumas que pueden tener, incluso desde el seno materno, la oración de sanación del seno materno, que quizás ha sido introducido por algunas comunidades eclesiales, pues es lícita, se puede hacer, ¿no? Porque sí se pueden dar heridas en ese ser vivo que está dentro del seno materno por influjos que se puede dar dentro de su proceso de gestación. Entonces, por lo tanto, sí es lícito totalmente hablar de sanación dentro de las famosas oraciones de sanación de las heridas del seno materno, incluso de heridas que se pudieran dar en el proceso de la concepción, porque a lo mejor fui concebido dentro de un clima de violencia, por ejemplo, viene como un ejemplo una mujer que fue violada, entonces, etcétera. Entonces puede haber, sí, se podría hacer perfectamente oraciones de sanación en todo, digamos, en todo ese momento de vida, sea concepción, sea gestación. Este tipo de oraciones de sanación interior son introducidas por comunidades, por algún tipo de comunidades eclesiásticas, por ejemplo, de tendencia carismática, como se les llama, unos movimientos carismáticos en la iglesia, lo han introducido, pero no podría yo decir que sea algo malo, para nada, ¿no? Yo creo que, pero haciéndolo con el debido orden, y todo de suyo, todos estos tipos de encuentro, de oración, de sanación, tendrían que tener un permiso, como lo dice este documento, del obispo, porque hay veces se prestan, sobre todo cuando hablamos de sanación física, se prestan a lo que se llama histeria colectiva, algún tipo de sugestiones, etcétera, y eso, y como lo vemos, por ejemplo, en los movimientos de tipo pentecostales, que la manera como que hacen este tipo de encuentros es una forma muy llamativa que se presta como a sacar emociones, ¿no? Una serie de emociones. Y muchas veces, pues, puede haber la posibilidad de que no haya corazones reales, sino que hay un desbordamiento de emociones, o que tenía yo, pues, enfermedades creadas por somatización, ¿no? O sea, somatizo emociones y los transformo en enfermedades. Con eso no quiere decir que el Señor no pueda valerse de estos encuentros que se dan dentro de la iglesia para dar gracias. No digo que no puede darse, claro. ¿Verdad? Padre Carrasco, perdone, Entonces, me y es surge, bien.
Me surge una Sí, pregunta, espero no intentar no salirme del tema, pero usted hablaba de estos momentos de encuentros, incluso de sanación interior, qué interesante. Hasta me surge como el título de otro programa solo para eso, muy interesante. Y bueno, lo mismo para ver el documento de la Santa Sede, y muy interesante, pero la pregunta concreta es, padre, en casos de, por ejemplo, de abortos, intentos de abortos que el niño ha podido sobrevivir, también se aplicaría esta sanación interior, o el caso contrario, quizá lamentablemente más común, que la misma madre luego tiene estos, bueno, creo que en medicina se llama síndrome posaborto, ¿no? ¿También aplicaría en cierta medida? sí, se puede aplicar. Por ejemplo, sí, se puede, muchos hablan de ello. Yo sí tengo muchas, algunas en síndrome posaborto, este, pues sí, tengo muchas, varias experiencias de ello, de que, pues, porque hay un trauma de fondo que se da. Correcto. Entonces, y puede ayudar. Con eso no quiere decir que no acudamos a los medios naturales que el Ujú, Señor ha dado. Es ujú, decir, Dios ha dado la capacidad de que el hombre haga ciencia con su inteligencia. Por lo tanto, eh, por ejemplo, el trabajo psicoterapéutico, pues es importante para la sanación de traumas que se puedan dar, pero no quita el apoyo y la ayuda desde Dios de este tipo de oraciones de sanación interior, qué interesante. que son muy fructíferas, ¿no? Son muy fructíferas porque ayudan mucho personas que, por decir, no han sido capaces de perdonar. Veían, por ejemplo, a su padre cómo golpeaba a su madre, Mm, claro, tuvieron abusos sexuales cuando eran muy pequeños. claro. Entonces, todo ello se puede perfectamente, ese tipo de oraciones sobre traumas, sobre rencores, son muy saludables. La Claro. experiencia lo dice Ujú. y ayudan mucho. Y prescindiendo incluso, yo diría, de la sanación, de pedir la sanación, física, ¿no? Entonces, la sanación interior ayuda mucho y que obviamente con ese compromiso, lo más importante de sacarnos de la enfermedad mayor o del trastorno mayor que se llamaría el pecado, ¿no es cierto? Ujú. Pues acercándonos al sacramento de la confesión. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sin Claro que duda. sí, claro que sí. Padre, nos van marcando algunos minutitos ya, en un ratito la primera pausa, pero viene muy bien todo este resumen. Permítame hacerle una pregunta más, Padre. Como fiel, como un fiel normal, fuera de la Iglesia Católica, eh, estas sectas, hermanos, ¿no? Cristianos, ¿se da auténticas oraciones de sanación? Es decir, a veces uno puede cuestionar que están pues separados, lo que fuera. Bueno, yo diría que Dios hace su obra como quiere y donde Él quiere, Mm, pero, sin duda, pero también la manera como se hacen tanto las oraciones de sanación como de liberación en denominaciones cristianas que no están unidas a la Iglesia Católica, hay veces crean ciertas dudas. Con eso no quiere decir podría darse, sí, podría darse, claro que sí, pero crea muchas dudas porque, pues, ¿cómo explicarlo? Por la manera como lo hacen, por la forma como lo hacen, moviendo demasiado las emociones y pudiendo llevar a fenómenos de sugestión. Entonces, ese es el gran problema que se da, por ejemplo, en los movimientos pentecostales. Ahora, sin duda, un católico no debe participar en este tipo de acciones porque se pone en peligro de perder su fe, porque estos movimientos los llevan a desvincularse de la Iglesia Católica
para una vinculación con ellos y por lo tanto dudar de verdades de la fe, ¿no? Y por lo tanto caer en herejías. Yo lo diría así de claro, ¿no? Ahora, podrían darse en denominaciones de hermanos separados alguna acción de sanación, de alguna acción de liberación, por ejemplo. Si Dios lo quiere hacerlo, puede lograr, claro que sí, pero creo que es importante manifestar estos grandes peligros que se dan, por lo tanto no es aconsejable que un católico participe en esto. Más pierde de lo que puede aparentemente ganar. Qué importante y qué preciso, ¿no, Padre? Le tengo que invitar entonces a esta primera pausa, Padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, y a los amigos de NSE también. Estamos haciendo un resumen, amigos de NSE, sobre las oraciones de sanación, que creo que nos viene muy bien a todos, y vamos a intentar hablar sobre las oraciones de liberación, que el Padre nos explique, nos guíe por este camino, aquí en la victoria sobre el mal. No se olviden que estamos recibiendo algunas consultas que nos han hecho, que nos van escribiendo, nos hacen llegar, se las vamos a ir acercando al Padre paulatinamente. A veces no puede ser tan rápido como quisiéramos, pero las estamos recibiendo. Si es por las redes sociales, escríbanlas por favor, que nuestro equipo nos las va a hacer llegar. Agradecemos, no lo he dicho al inicio, el control técnico de Oscar Maima, que está ahora aquí con nosotros, y esto es la victoria sobre el mal. Vamos a nuestra primera pausa y continuamos. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Seguimos en esta victoria sobre el mal, cómo alcanzarla, y con el Padre Jorge Carrasco, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, donde él se encuentra miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Padre, nuevamente gracias. Veníamos hablando como un resumen grande de las oraciones de sanación. No sé si tenemos algo más que querría usted precisar. Creo que sí, porque no hemos terminado, que es importante también tener en cuenta el sentido que tiene la enfermedad. Hay veces se desarrollan como un falso sentido de la enfermedad. La enfermedad es sin duda, uno ve desde a la luz del pecado original, es cierto que es un castigo por el pecado, nos lleva a la muerte, pero en Cristo Jesús, asociado a su pasión dolorosa, viene a ser un don. Entonces, y por eso tenemos que aprender a ver así la enfermedad. Por eso, esto es importante recalcarlo, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos lo dice, hay muchos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de este sentido de la enfermedad, ¿no? Entonces, y este documento que estamos mencionando nos habla en sus aspectos doctrinales de la enfermedad y curación, su sentido y valor en la economía, es decir, en el plan de la salvación, ¿no? Entonces, por eso dice, el hombre está llamado a la alegría, pero experimenta diariamente tantísimas formas de sufrimiento y de dolor. Por eso el Señor, al prometer la redención, anuncia el gozo del corazón unido a la liberación del sufrimiento. En efecto, Él es aquel que libra de todo mal, como nos dicen varios textos de la Sagrada Escritura. La enfermedad se manifiesta con un carácter ambivalente, ya que por una parte se presenta como un mal, cuya aparición en la historia está vinculada al pecado, como lo he dicho, y del cual se anhela la salvación, y por otra
puede llegar a ser medio de victoria contra el pecado, ¿no? Y entonces vemos muchos textos de la Sagrada Escritura que nos habla de este sentido de la enfermedad, y también en el Nuevo Testamento, especialmente cómo Jesús cura a muchos enfermos. Lo hace de manera extraordinaria porque eran expresión externa de que había llegado el reino de Dios plenamente en Cristo Jesús, ¿no? Esto es. Y también la primera evangelización, según las indicaciones del Nuevo Testamento, fue sin duda acompañada de numerosas curaciones prodigiosas que corroboraban la potencia del anuncio evangélico, pero no por eso nosotros debemos pretender que debemos buscar siempre curaciones prodigiosas. Esto también hay que tener muy en cuenta, ¿no? La Iglesia acoge a los enfermos no solamente, o sea, con cuidado amoroso, ¿no? Entonces, y les hace descubrir a través de la enfermedad, pues que pueden unirse a Cristo y a su cruz salvadora, a su cruz redentora. Hay un documento que yo les recomiendo mucho leer, de San Juan Pablo II, que es la Salvifici Doloris, que nos da ese sentido pleno y auténtico redentor, sentido redentor que tiene el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Es muy lícito el deseo de curación, es muy lícito hacer oraciones para poder obtener esa curación, pero siempre sometiéndola a la santa voluntad de Dios, ¿no? Al santo querer de Dios. Y como ya hemos dicho, la Iglesia propone ese sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, llamado unción de los enfermos, ¿no? Hay veces queremos, como sea, la curación física, pero nos olvidamos de lo más importante, que es la curación espiritual, que es lo más importante, ¿no? Entonces, hay veces hay personas que vienen a acercarse a las parroquias a buscar agua bendita, sin una visión recta del uso del agua bendita, porque el brujo le ha pedido agua bendita, el curandero, el chamán, dentro de un espíritu sincretista, y como sea quieren agua bendita y no piensan en la unción de los enfermos, en la confesión, en el arrepentimiento de los pecados, porque solo buscan una sanación, una curación física, utilizando incluso medios que no son los apropiados. Increíble. Entonces esto, tenerlo muy en cuenta. También, por lo que hemos visto al principio en el programa anterior, que sí en el Nuevo Testamento se puede hablar de un carisma de la curación. Y si nosotros vemos a través de la geografía cristiana y de la historia de la Iglesia, hay muchas personas, sobre todo santas, que han tenido este carisma de la curación, ¿no? Pero siempre orientada no solamente a la curación física, sino acercándolos a través de ese don a la curación interior, es decir, a la conversión de corazón, al cambio de vida. Padre, ¿esto no es no es un poquito fuerte para el cristiano normal, para el creyente normal, que el dolor, en cierto modo, o la enfermedad, pueda ser un medio que Dios quiera o permita, no sé cómo decirlo, para un mayor bien mío? Eso es un poquito duro de aceptar, ¿no, Padre? Sí, pero Dios también Dios, recuerden que de los males Dios saca bienes, ¿no? En Romanos 8, ¿no? Y Dios saca de los aparentes males, Dios va a sacar bienes. Y Dios puede permitir también, no es normal, no es común, curaciones extraordinarias. Y la Iglesia lo acepta, y es por eso que ya desde las beatificaciones de aquellos que han muerto en olor de santidad, pues se pide un milagro como prueba de su unión con Dios y que están en su presencia, tanto en la beatificación como en la canonización.
y se piden milagros no de tipo espirituales, morales, sino físicos, ¿no? Curación de enfermedades que se consideran incurables, etcétera, para que es como una especie de signos del cielo que esa persona está en la presencia de Dios y testificada no solamente por teólogos, sino por la misma ciencia, que es algo que inexplicable esa curación, ¿no? Y que rompe todo el esquema, digamos, clínico, todo esquema psicológico, y podemos decir que hay un milagro, y también como se han dado, por ejemplo, los milagros, por ejemplo, en Lourdes, ¿no? Entonces, milagros físicos y comprobados no solamente por teólogos y hombres de fe, sino por la misma ciencia. Y padre, dando un paso más, no sé, o usted, corríjame por favor, ¿y esto también se puede dar con el caso de algún tipo de posesión, digamos, no sé cómo decirlo, en una persona que le lleve para un bien mayor espiritual, a pesar de... Sí, obviamente es otro el tema, pero obviamente Dios permite la acción extraordinaria del maligno, la permite. La gran mayoría de veces es porque yo he abierto puertas, pero pueden darse también puertas, ejemplo, el ocultismo, por ejemplo, pero pueden darse acciones extraordinarias que no se considera propiamente una acción extraordinaria, una enfermedad. Hay veces, es cierto que hay acciones extraordinarias que conllevan enfermedades, por ejemplo, el caso de las vejaciones que conllevan enfermedades que no tienen origen físico, no tienen origen clínico, que tienen un origen preternatural, ¿no? Entonces, del maligno. Entonces, fruto de la acción extraordinaria se dan enfermedades. Entonces, Dios también permite todo esto para sacar un bien mayor, que es la conversión o incluso la santificación. Viene a mi mente el Padre Pío, jamás no abrió puertas al maligno, pero tuvo acción extraordinaria, en concreto vejaciones que él tenía sobre su cuerpo. O viene a mi mente el cura de Ars, viene a mi mente Santa Gemma Gargani, etc. Obviamente que no estamos refiriéndonos aquí a la enfermedad, pero pueden darse algún tipo de enfermedades o acciones de acción del maligno sobre el cuerpo de algunas personas, sí, se pueden dar, y obviamente Dios lo permite para sacar un bien mayor. Muy bien, muy bien. Gracias, padre. Yo creo que ya hemos hablado de las oraciones litúrgicas para obtener de Dios la curación, y que litúrgicamente y oficialmente no se puede utilizar, no existe el término de misa de sanación, ¿no? Se ha introducido un poco así el término de misa de sanación. Sí, se ha introducido sobre todo en algunas comunidades, y cuando salió ese documento, que yo les invito a leerlo, pues era también para corregir, como dijimos en el programa anterior, para corregir errores que se daban, porque incluso se modificaban oraciones dentro de las oraciones litúrgicas, sobre todo de la Santa Misa, para poner algunas oraciones que uno dice que es el Espíritu que me lo está dando, Espíritu Santo, y estoy alterando las oraciones litúrgicas. Entonces, la Iglesia por eso llamó la atención con ese documento, para decir que había un desorden que se estaba dando, incluso por algunos sacerdotes, ¿no? Y incluir oraciones de ese tipo, en este caso de sanación, puede ser otras. ¿Qué tan malo puede ser? Alguien se puede preguntar, ¿no? Si se lo mueve el espíritu, claro, alguien diría. No puedo. Mire, yo creo que yo estoy poniendo mis criterios sobre los criterios de Dios y de la Iglesia, y estoy poniendo mis
mis fuerzas sobre las fuerzas de Dios. O sea, yo lo que tengo que hacer es ser fiel a lo que la iglesia me dice, ser fiel a lo que Dios me dice y no inventarme cosas. Si Dios quiere hacer alguna obra extraordinaria, Él se valdrá de los medios más inexplicables que se pueden dar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Ha habido muchos desórdenes y todavía los hay, quizás en la Santa Misa, en las misas llamadas de sanación, en algunas celebraciones de la adoración al Santísimo, porque no es correcto, por ejemplo, pasar con la custodia y ponérselo en la cabeza de los fieles. Eso no está escrito en ningún lado, en ningún ritual. Y no puedo decir que no, que eso es una manera racionalista de ver las cosas y yo me tengo que dejar llevar por la acción del Espíritu. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Entonces, lamentablemente hay veces se da. Podríamos hablar de ciertas implicaciones doctrinales del carisma de curación en el contexto actual, sí, y durante los siglos, ya lo he dicho algo de la historia de la Iglesia, no han faltado santos, llamaríamos taumaturgos, ¿no? Porque han tenido carismas especialísimos que han operado curaciones milagrosas, ¿no? Y este fenómeno no se limita a los tiempos apostólicos. Sin embargo, hacer el llamado carisma de curación, acerca del cual es oportuno, nos decía este documento, ofrecer algunas aclaraciones doctrinales, ¿no? Porque la cuestión se refiere, ¿no?, más bien a los encuentros de oración organizados expresamente para obtener curaciones prodigiosas entre los enfermos participantes, o también a las oraciones de curación que se tienen al final de la comunión eucarística con el mismo propósito, ¿no? Y las curaciones ligadas a lugares de oración, como ya hemos dicho, santuarios, recintos donde se custodian reliquias de mártires o de otros santos, han sido, vuelvo a repetir, testimoniadas abundantemente a través de la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso, y tales curaciones, por ejemplo, en santuarios, etcétera, con reliquias, no implican un carisma de curación, ya que no pueden atribuirse a un eventual sujeto de tal carisma. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta, pues también velar por cierto, como les puedo, doctrinalmente hablando, ¿no?, como un orden, ¿no? Hay que tener cuidado también en ello, y todos estos grandes milagros que se dan están orientados a la conversión. Esto es importante tenerlo en cuenta. Qué bien, qué bien. Qué bien recalcar esto, Padre, que lo viene diciendo varias veces, y con lo que quiero invitarle a la pausa ya, qué rápido, en esta como clase que estamos teniendo, catequesis para vencer al maligno. Padre Jorge Carrasco, exorcista de Cusco, le invito a la pausa, y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, invitándoles a hacer sus preguntas, sus consultas a los teléfonos que ya conocen de NSE en cada ciudad donde está la señal convencional, las señales abiertas de radio y televisión. Nos la va a hacer llegar nuestro equipo, y también las redes sociales pueden escribir sus consultas para todas trasladarlas a nuestro invitado, el Padre Jorge Carrasco, quien nos acompaña hoy. Vamos a una brevísima pausa, ya la última de este espacio, y vamos a continuar enseguida después de esta brevísima pausa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Estamos ya aquí y en este encuentro, hoy la parte final ya de esta victoria sobre el mal, cómo alcanzarla, con cuidado y buscando la conversión principalmente, que es lo que nos ha recalcado varias veces nuestro guía en estos caminos, que es el padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, a quien le agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Padre, pues seguimos, digamos, en esta continuación de estas oraciones de sanación y la importancia de esta visión también nos recordaba, citando usted, la visión a partir de Cristo, ¿no? De otra dimensión de la misma enfermedad. No está mal pedir la sanación, pero también cuánto bien nos puede traer una enfermedad, una locura. Esto es muy impopular lo que usted ha recordado, pero está en el Evangelio y creo muy a propósito de lo que nos venimos hablando. Padre, pues, ¿por qué podemos seguir continuando en esta última parte del programa? Veíamos este documento, ¿no?, que nos propone la Iglesia y él justamente como que explica poner ese orden de ese carisma de curación, que ahora se está hablando mucho, y no tanto del carisma de curación, como decíamos, a esos grandes santos que se da desde el tiempo apostólico a la luz de la historia de la Iglesia, sino ese carisma de curación que se da, por ejemplo, en esos encuentros de sanación, que quizás muchas veces no se enfocan tanto en la curación interior o sanación interior, sino física. Entonces, y también este documento nos recuerda que el carisma de curación no puede ser atribuido a una determinada clase de fieles. Por ejemplo, lo tienen estos X grupos de la Iglesia, ¿no? Entonces, y en efecto queda bien claro que San Pablo, cuando se refiere a los diferentes carismas en 1 Corintios 12, no atribuye el don de los carismas de curación a un grupo particular, ya sea el de los apóstoles, el de los profetas, el de los maestros, el de los que gobiernan o de algún otro. Es otra, al contrario, la lógica de la que guía su distribución, ¿no? Entonces, ¿existe el carisma de la curación? Claro que existe. Entonces, en consecuencia, en los encuentros de oración organizados para pedir curaciones, misas de sanación, oraciones de sanación, sería arbitrario atribuir un carisma de curación a una cierta categoría de participantes, por ejemplo, los dirigentes de un grupo. No queda otra opción que la de confiar en la voluntad del Espíritu Santo, el cual dona a algunos un carisma especial de curación para manifestar la gracia del resucitado. Entonces, esto es muy importante. Y todos estos encuentros, repito, la Iglesia quiere poner orden. Entonces, porque se ha dado cierto desorden. Y también hay veces, pues, se imprime ese sentido como de que Dios quiere quitar todas las enfermedades de una manera extraordinaria, o al menos eso es lo que capta la gente, y no es así. Entonces Dios permite esa enfermedad, ese cáncer terminal, esa leucemia, etcétera, para que esa persona se convierta, cambie de vida, y puede permitir la curación, sí, pero muchas veces permite también esa enfermedad para que repare sus culpas, ¿no? Entonces,
Aparte de yo ser exorcista, soy capellán de hospital, y esto lo veo yo, lo veo mucho, lo veo todos los días, más que, ahora lo estoy viendo más que la acción extraordinaria del maligno, veo ese encuentro de Cristo a través del hermano enfermo, ¿no? Entonces, cómo ese hermano enfermo se encuentra con Cristo, ¿no? Y muchas veces un hermano enfermo alejado de su fe, pero que en ese momento se encuentra con el Señor, y cambia su vida y comprende el sentido verdadero de la vida a través de una enfermedad. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo enfocamos todo esto. Pero Dios puede permitir una curación extraordinaria, sí, claro. Extraordinaria, no es ordinaria, ¿no? Entonces, si es su mayor gloria, si es su mayor honra y redunda en la salvación de las almas, sí. Entonces, perdone que sea esto hay que que tenerlo. insista. ¿No es un poco duro ese modo como el Señor nos quiera volver hacia Él? No había otro modo. No, Dios, por eso el Eterno Padre eligió la cruz, ¿no? Para su propio Hijo. Para la salvación, ¿no? La cruz para la salvación en Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús optó la cruz, el tormento de la cruz, para con Él salvarnos del pecado. Y Padre Jorge, perdone. Termino. Sí. Ay, mire, sí. Yo le estoy molestando con las preguntas, sí. ¿Y se puede dar sanación? Usted mencionaba leyendo el documento tan importante de la Sagrada Congregación, pero en esta visión de este Cristo resucitado, pero ¿se puede dar sanación auténtica? Estos carismas que Dios da fuera de la iglesia, de personas no creyentes ni practicantes. Mire, o sea, yo le diría, quiero ser siempre, si usted se da cuenta cuando yo hablo, procuro ser como muy equilibrado, ¿no es cierto? ¿Podría darse fuera de la iglesia sanaciones? Sí, podría darse, pero yo las veo difíciles porque estos carismas se dan sobre todo en Cristo Jesús, ¿no es cierto? O sea, que se den no creyentes, yo no me atrevo a decir. Ahora, muchas veces en el mundo budista se habla de, por decir, de algunos tipos de sanaciones, ¿no? Pero no podemos, yo no me atrevo a hablar de sanaciones milagrosas, sino hay veces de autosugestión. Y también hay que tener en cuenta de que curarse por autosugestión significa que no había una enfermedad orgánica real, sino podía haber algo psicológico, ¿no? Emociones de por medio. Por ejemplo, no se me ocurre a mí una sanación de autosugestión. Por ejemplo, creo que era el famoso cojo de Calandra, ¿no? De que habla en Zaragoza, que España. la Virgen Santísima en Zaragoza. Entonces, por autosugestión, pues imagínese un budista, no le va a crecer una pierna, o sea, es algo ilógico, ¿no? Entonces, se pueden dar en comunidades no católicas. Yo creo que Dios da la gracia a quien quiere, pero siempre yo pongo mis reparos, porque también si imagínense muchos católicos que van y pierden su fe, ¿no? En estas comunidades. Si Dios quiere por ahí hacer alguna obra, pues ya Dios se arreglará para sacar un fin, un bien auténtico y un bien mayor. Pero siempre yo les digo, los católicos no pueden asistir a este tipo de comunidades porque se ponen en ocasión de perder su fe, y luego Dios no va a poner elementos que me lleven a perder mi fe.
Entonces, yo les invito a leer mucho este documento que hemos hablado al principio, que se llama La instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la sanación, publicada en el año 2000, porque se pone cierto orden y deja claro ya las oraciones litúrgicas, es decir, del mismo culto cristiano que se dan, y hay termino diciendo que este mismo documento habla de unos aspectos disciplinares, y acá lo que deja claro es cómo deben controlar los obispos todos estos encuentros, y que se tienen que hacer con el permiso de los obispos, ¿no? Entonces, que hay que tener cuidado con estas mezclas, ¿no? No pueden alterarse oraciones litúrgicas, por ejemplo, de la Santa Misa, no cambiarse, ni nada de ello. Entonces tiene que haber y como habíamos, y incluso hay en uno de los artículos, ¿no? Dice, el uso de los instrumentos de comunicación social, en particular la televisión, mientras se desarrollan las oraciones de curación, litúrgicas o no litúrgicas, queda sometido a la vigilancia del obispo diocesano. Entonces, hay veces se pasan estos encuentros por televisión o internet, pero tendría que ser siempre en coordinación con el obispo diocesano, ¿no? Entonces, él es el que debe poner como orden, ¿no? Como orden en todas, y en todas estas funciones que están pues relacionados con la Santísima Eucaristía, con la liturgia de las horas o con otras oraciones de curación, ¿no? Entonces, esto es lo que yo diría, entonces, en torno a las oraciones de sanación, a la luz de lo que dice, porque esto sí es magisterio, de lo que dice el magisterio de la Iglesia. No sé si está claro, Hernán. Sí, padre, y muy lumínico además, dando ese aspecto que la misma instrucción que usted nos recomienda, y ojalá los amigos de ese todos la estén buscando, también ese llamado a ver la enfermedad, como usted dice, que lo está viendo ahora en su labor de capellán, mucho más ordinario, y alguien decía incluso pues esas como catedrales del dolor, ¿no? Donde a veces el mundo, padre, nos muestra, no sé, solamente centros comerciales, malls, playas, todo bien, ¿no? Pero dentro de un hospital es distinto, y también la gracia de Dios obra y esa sanación, ¿no? Así no. Yo termino diciendo que a mí me ayuda mucho en mi vida espiritual dos cosas, ¿no? Que pueden ser duras, y a madurar, primero como ser humano, como cristiano y como sacerdote, es el hospital, siempre lo digo, y el cementerio. Entonces, alguien le va a decir, padre, un poco tétrico, un poco está bajoneado, o ¿qué pasa? No, porque uno ve el sentido real de la vida, de lo que es, y entonces uno va a valorar, por ejemplo, la vida en ese sentido real que nos tiene que hacer mirar hacia la eternidad, y que de los bienes de este mundo son caducos, de los bienes de este mundo pasan, y el único que permanece, como decía alguien, es Dios. Entonces, la enfermedad, el ver a un enfermo terminal, pues ayuda mucho a darse cuenta, el cuerpo vale, el cuerpo tiene dignidad, pero tiene dignidad siempre en relación al alma. Entonces, hay veces incluso le damos culto al cuerpo, y en estos tiempos modernos, ¿no? Entonces tenemos que ver el cuerpo, valorarlo, respetarlo, tiene dignidad, quererlo ordenadamente, pero siempre sabiendo lo que dice la Sagrada Escritura, que soy polvo y al polvo volveré.
Por lo tanto, que me lleve a esa vinculación de lo espiritual y de lo sobrenatural. Y eso es lo que uno logra ver en la enfermedad. Entonces, cuando uno se encuentra con un anciano que está totalmente, disculpen la expresión, machacado por sus dolencias, y tiene dignidad total, y por esa dignidad que tiene su cuerpo, a ese enfermo le tenemos que respetar ese cuerpo desde su concepción hasta su muerte natural, por esa dignidad que tiene. No podemos, por eso el aborto es un crimen y la eutanasia, como le queramos llamar, también es un crimen. Pero tenemos que siempre valorar a ese ser humano en esa unión sustancial de cuerpo y alma, y que está llamado y orientado hacia la eternidad, y que ese cuerpo al final de los tiempos va a resucitar, ¿no? Para unirse a esa alma, para eterna salvación o eterna condenación, haya sido la vida de la persona. A lo mejor el Señor le dio a esa persona una curación extraordinaria, bendito sea Dios, pero en un porcentaje alto no. Y bendita enfermedad, porque a través de la enfermedad también nos encontramos con Cristo. ¿Y cuántos se han encontrado por Cristo en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad? Me ha hecho recordar usted el sermón de la montaña, San Mateo capítulo 5, que al Santo Padre, el Papa Francisco, tanto le gusta citar, ¿no? Bienaventurados. Y eso es, a veces va contra todo lo que el mundo ha sembrado en nosotros. Padre, hemos llegado prácticamente al final ya de este encuentro el día de hoy. Tenemos un minutito. No sé si usted quiere redondear, recalcar alguna idea, Padre. Creo que no, lo único que pues creo que no perdimos el tiempo, y ya en el próximo encuentro hablaremos de las oraciones de liberación, de su sentido, de qué le llamamos oraciones de liberación, de la diferencia con el exorcismo mayor o solemne, de quiénes pueden hacer las oraciones de liberación, de los riesgos también que conllevan, de los abusos que también se pueden dar, y a lo mejor más de un programa, porque vamos a hablar de algunos distintos tipos de oración, y también dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de supuestas oraciones de oración que no son de sentir católico y que aparecen mucho en literaturas, libros y sobre todo ahora en el internet, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. ¿Y por qué decir que solo los sacerdotes o con licencia, aunque ya lo hemos visto, pueden exorcizar y no todos los fieles, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en el próximo o en los próximos programas, donde miraremos sobre oraciones de liberación, y ahí incluiremos, por ejemplo, las supuestas llamadas oraciones de protección, las oraciones de sellamiento, a qué se llama y si son de sentir católico o no, y las oraciones de sanación o sobre el árbol genealógico. Todo eso vamos a estar hablando en las próximas, y si se puede considerar que es de sentir católico ello, en los próximos programas. Padre Jorge Carrasco, le pedimos la bendición para despedirnos, por favor. Muchas gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, y a ustedes, amigos, por acompañarnos para llegar a esta victoria sobre el mal. Con nosotros, si Dios quiere, será hasta otra semana. Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal.